Saludos, profesor Juan Cuellar, facilitador de la metodología de la investigación. Mi nombre es Luzmila Leiden de Jiménez y en esta oportunidad le presentaré unas entrevistas donde dan su opinión sobre la siguiente interrogante. ¿Qué mecanismos prácticos, seguros y confiables se deben comenzar a poner en práctica para el retorno total a las escuelas, colegios y universidades? Bien, elegí a un grupo de personas donde ellos me apoyaron dando su opinión como respuesta a la interrogante, esperando que sea un placer escucharlo a cada uno de ellos y aprendiendo de su punto de vista. Bendiciones. Buenas tardes. Para mí yo pienso que uno de los mecanismos más importantes es tener un buen personal a la hora de recibir a los estudiantes en cada centro educativo, llámese escuela, llámese colegio, llámese universidad, para que se mantenga al pie de la letra lo que es el medio de la bioseguridad, ¿sí? El personal que va a trabajar en cada centro es que va a ayudar a que esto se mantenga. De igual manera, dentro de los salones, los profesores manteniendo la distancia, manteniendo todo lo que es la bioseguridad, es lo que va a ayudar a que este retorno sea efectivo. Y de igual manera, no solamente el personal, sino también los estudiantes ir preparados con sus mascarillas, sus gel y todo lo demás, para mantener esa seguridad, ¿sí? Considero que cada uno debería de llevar por lo menos de 2 a 3 mascarillas a cada clase para que se pueda mantener ese nivel de seguridad. Creo que ese es lo más práctico que se puede utilizar. Todo el mundo debe participar, los que reciben, los profesores y de igual manera los alumnos. Bueno, yo creo que respecto a la pregunta de los mecanismos prácticos confiables para un retorno a la clase, yo creo que antes de ver el resultado tendríamos que tomar en consideración tomar medidas paulatinamente para un retorno gradual. En ese sentido, debíamos ir viendo la parte estructural de los planteles, ya sea universidades, colegios, planteles educativos, en fin. La parte estructural que tiene que ver con los suministros de agua, las medidas de los salones versus la capacidad de estudiantes total que tenga cada colegio o universidad. Y también debemos ver la parte administrativa, tomar mecanismos acerca de si va a ser total los estudiantes en una aula, buscar algún tipo de alternativas ideales, como de repente tomar un grupo que vaya unos días y otro grupo vayan otros días. Yo creo que todos los mecanismos sumados entonces nos pueden dar un retorno total, pero como bien lo mencioné, debemos ver paulatinamente los mecanismos para un retorno gradual, posteriormente entonces tomar mecanismos para un retorno. Muy buenos días a todos, les habla Aurelio Mela Chávez. En respuesta a la pregunta ¿qué mecanismos prácticos, seguros y confiables se deben tomar o poner en práctica para el retorno a las escuelas, colegios y universidades? En mi opinión muy personal, se debe tomar en cuenta las estadísticas a nivel mundial, ya que muchos países han iniciado las clases y debido a rebrotes han tenido que retornar a sus casas. Otro de los puntos muy importantes sería un diagnóstico real de las escuelas, ya que no todas las escuelas están en las condiciones para recibir a los alumnos debido a la infraestructura,
falta de espacios y quizás falta de personal capacitado para dicha actividad. También tenemos que tener presente la opinión de expertos, no solo tomar en cuenta la línea de unos cuantos, sino qué opinan los expertos de si es conveniente o no el inicio de las clases, ya que sabemos que en Panamá la realidad es totalmente diferente a otros países del mundo, porque en los salones de clase nos encontramos con hacinamiento de estudiantes, y por más que deseamos que los muchachos regresen a clases, es delicado porque en un salón de 30 a 35 estudiantes será muy difícil controlar lo que es el distanciamiento social, el distanciamiento entre ellos. Y los niños, por su naturaleza, ¿verdad? Se les olvida rápidamente las normas que hay que seguir para autoprotegernos. Otro de los puntos importantísimos es la opinión del padre de familia. Hay muchos padres de familia que están de acuerdo, otros no. Así que el padre de familia al final decidirá qué será lo mejor para sus hijos, si es conveniente o no el inicio del año escolar presencial. También hacer esa evaluación por parte de todas las instituciones anexas a esta pandemia para verificar que en realidad las escuelas cuentan con los protocolos y que los van a cumplir, porque de repente lo hacemos en el momento para cuando vengan a evaluar la escuela pasar esa evaluación, pero hay que darle seguimiento. El personal debe estar permanentemente en las escuelas haciendo docencia, preparar también a los docentes, preparar a los administrativos, preparar a todo ese comité de bioseguridad. Así que mi opinión muy personal va a constar de la opinión de varias opiniones para que el regreso a las escuelas o a las aulas de clase sea algo próspero, ¿verdad? Pero de nada vale entrar a la escuela y tener que en unos meses regresar a los hogares porque no se siguieron las medidas correspondientes, y ver, ¿verdad?, la magnitud de la pandemia, porque la pandemia no ha terminado todavía. Seguimos con casos y cada día se está viendo a nuestros alrededores que están incrementando incluso con más fuerza. Así que esta ha sido mi opinión muy personal respecto a los mecanismos prácticos, seguros y confiables que deben poner en práctica para el retorno al nuevo periodo escolar de forma presencial o semipresencial. Que tengan excelente. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Jiménez, profesor de Ciencias Sociales. En cuanto a la pregunta que se me realiza, mecanismos prácticos, seguros y confiables que deben comenzar a poner en práctica para el retorno a las escuelas, colegios, universidades, bueno, mi opinión es la siguiente. Hay muchos mecanismos que se puedan utilizar teniendo en cuenta que estamos tratando con un virus que se transmite a través de líquidos, estornudos, saliva, todo esto. Entonces, el gobierno primero debe garantizar la seguridad tanto de estudiantes como de docentes, administrativos, trabajadores manuales para poder regresar a las escuelas. El gobierno debe facilitar todos los utensilios o instrumentos de limpieza. Cada salón, pienso yo, que debe tener en la entrada mascarillas. El docente en sus salones debe tener mascarillas para los estudiantes y más aún, antes de entrar a las escuelas debe haber un personal autorizado por cada escuela que labore en la escuela con mascarillas. No se puede permitir la entrada de padres de familias en hora de clase. Esto es algo que se reduciría a grosso modo. Probablemente las clases o las horas de clases tendrían que variar, pero en cuanto a la seguridad o a la bioseguridad del niño, que es lo que estamos cuidando, y del docente, asegurarse también primeramente
que cada docente esté inyectado o porte o ya haya cumplido con las inyecciones requeridas para poder regresar al aula de clase. El docente tendrá que estar antes de la llegada del estudiante al aula de clase ya en su salón esperándolo. ¿Y esto para qué? Para evitar los contactos, para evitar que los estudiantes se quiten las mascarillas, tener personal en los pasillos supervisando que el estudiante no se quite la mascarilla, tener personal afuera de los baños, no permitir las aglomeraciones en los baños como se daba en los recreos. Los recreos tendrán que ser graduados, pienso yo, por niveles, o las salidas al baño tendrán que ser graduadas por niveles para que no haya una conglomeración de estudiantes dentro del baño. También tenemos que tener en cuenta la hora del recreo, porque sabemos que el estudiante necesita alimentarse. Entonces yo pienso que cada estudiante deberá llevar sus alimentos para poder comer, pero entendemos también que tener a un niño dentro de un aula de clase desde las 7 de la mañana hasta la hora de su salida, esto también a ellos le causa estrés. Entonces tendremos que buscar mecanismos para poder trabajar y atender todo este tipo de situaciones. El niño o el estudiante al llegar al colegio ya debe tener sus mascarillas puestas. No podrá entrar al colegio si no tiene la mascarilla puesta. O por lo menos que en la puerta del colegio hayan trabajadores manuales ya con mascarillas para poder proveerle al estudiante en caso de no tener su mascarilla. Es evitar los contactos personales entre estudiantes. Es un trabajo bastante arduo, y no solamente a nivel escolar, sino también a nivel colegial, a nivel universitario se debe cumplir con todo esto. Medidas de saneamiento. Inmediatamente que el estudiante salga del colegio, sanitizar aulas de clase, pasillos, sillas, todo, porque ese niño sale del colegio y va a su casa y luego regresaría al día siguiente. Entonces hay que sanitizarlo todo antes de que el niño llegue y luego de que salga, para que pueda mantenerse esa seguridad. En cada salón debe haber papel toalla, mascarillas, alcohol, gel desinfectante. Tendrá que proveerse eso en cada salón. El gobierno tendrá que garantizar que en cada salón haya esto. En cuanto a la cantidad de estudiantes por salón, también se debe tener en consideración, sabiendo de que no puede haber aglomeraciones. Entonces habría que ver cuántos estudiantes se permiten por salón. Habría que ver qué niveles y a qué horas tendrían que asistir al colegio, a las escuelas, entonces, para poder dar clase. Si se separarían los salones, entonces esto implica o más trabajo para el docente, o que el gobierno tendría que nombrar nuevos docentes para poder acaparar la cantidad de estudiantes en horas de clase. Y el mecanismo es bastante complejo, pero si se toman las medidas de seguridad, si se hace con orden, pienso que puede tener un grado de efectividad. No dejamos de un lado, y entendemos y tenemos eso claro, el temor que todavía hay en muchos padres de familia, en muchos docentes, en la comunidad en general, de querer enviar a sus hijos a las escuelas. Entonces, para poder garantizar y darle una seguridad a los padres de familia, entonces el gobierno juega un papel importante. Igual que las escuelas privadas, el gobierno tendría que verificar también que las escuelas privadas cumplan con todas estas medidas de seguridad, para así garantizar una salud y que no haya un rebrote o que no haya un contagio dentro de todas las escuelas. Dentro de todas las escuelas. Así que si se cumple con eso, creo que se puede. Y para terminar, somos seres humanos y el ser humano debe adaptarse a los cambios que ocurren en la naturaleza,
en su medio ambiente. Entonces esto nos indica a nosotros que nosotros tenemos que adaptarnos, aprender ahora, saber cómo tratarnos, saber cómo hablarnos, saber cómo convivir, cómo relacionarnos. Sabemos que ya no puede haber mucho contacto, sabemos que no podemos quitarnos la mascarilla. Entonces todo esto hay que cumplirlo, que cuando este niño igual salga de su casa, del colegio, y quiera llegar a su casa, antes de entrar también se le haga una sanitización del uniforme, todo lo que tenga puesto, cuadernos y todo eso. Ya no se va a poder estar prestando cuadernos, dame tu cuaderno, porque va a haber contactos. Entonces todas estas cosas hay que evitarlas. Todas estas cosas hay que evitarlas y hay que educar a la población estudiantil también en cuanto a esto. Ya prestar una pluma, prestar un cuaderno, esto implica contacto de útiles. Entonces ya todas estas cosas tienen que reducirse, y el docente dentro del aula debe procurar que eso no se dé para evitar contagio. Es mi opinión, es lo que pienso, es lo que creo. Posiblemente habrá muchas otras medidas que se puedan poner en práctica, pero hasta aquí mi opinión. Que tengan un excelente día. Bendiciones a todos. Gracias.